Mi nombre es Ricardo Amezquita, soy estudiante de la Universidad de UNAD en la sede José Acevedo y Gómez. Estoy inscrito en el programa de Ingeniería de Sistemas. Entonces, en el día de hoy vamos a definir cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Entonces, pues el concepto de la cultura es muy amplio, pero podemos desglosar como el conjunto de costumbres, de arte, creencias, moral o hábitos heredados en una sociedad, ¿sí? Donde se desprenden dos ramas que básicamente abarcan temas diferentes, como es el tema de los antropólogos materialistas y los antropólogos mentalistas. Dentro de un país, una sociedad puede tener ciertas culturas que tienen en común costumbres, pero al ir específicamente a una comunidad puede variar considerablemente, ya que la herencia familiar puede adoptar variaciones en sus costumbres. Esto lo vemos, por ejemplo, en las costumbres que son heredadas en las familias, pero que tiene leves variaciones por su lugar de origen, ¿sí? Pero digamos que el fin es el mismo, ¿sí? Entonces, el significado de la antropología puede ser muy amplio si lo vemos desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista de las etnias que componen a una sociedad, ¿sí? Entonces, podemos concluir que por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Entonces, de ahí es que se desglosa el tema del ámbito de la antropología en la cultura. Porque la cultura es el tema central para la antropología. De ahí se desglosa todo el tema de por qué las costumbres, las creencias, los hábitos de los seres humanos en una región, y es el tema central de la antropología, ya que su ámbito es esencial para el estudio del ser humano primitivo y su entorno, ¿sí? Entender el porqué, el origen de las lenguas, el origen de las costumbres, ¿sí? En sí es lo esencial de la antropología, ¿sí? Entonces venimos a analizar todo el entorno de las personas dentro de una sociedad con sus costumbres, creencias, morales, hábitos que han sido heredados por sus ancestros durante muchos años. Entonces, ¿cómo se ha transformado el concepto de la cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, los enfoques, si lo vemos desde el punto de vista materialista, vemos que con el agua y la agricultura se han venido desarrollando los temas de la cultura dentro de la sociedad, ¿sí? Porque se entiende que, digamos, las personas que gobiernan una sociedad tienen digamos, el poder sobre el agua o sobre la agricultura, y asimismo hacían que ciertas sociedades heredaran o por obligación o por costumbre las creencias de sus gobernantes, ¿sí? Entonces ahí está el enfoque materialista, como también el de los mentalistas, cuando ellos con sus diferentes etnias hacían énfasis en heredar lenguajes o heredar festividades, ¿cierto? Que a su punto de vista pues venían desde generaciones pasadas y quieren transmitirlo a las próximas. Entonces, con el pasar de los años, este concepto evolucionó al punto que hoy en día tenemos, por ejemplo, el tema de la cultura moderna, ¿sí?
por ejemplo, el tema de generar cultura ciudadana, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, un ejemplo de la cultura ciudadana es hacer que sea un hábito el tener un respeto hacia los demás, el de cómo portarse dentro de la sociedad, de respetar los límites de velocidad, de respetar los cruces peatonales, ¿cierto? Entonces, es una cultura ciudadana, pero que se acopla al modernismo de la sociedad y del entorno en sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La sociedad está compuesta por individuos y la cultura es la manera en la cual se comportan esas personas de dicha sociedad, ¿sí? Entonces no podemos separar ninguno de los dos, ni la cultura ni la sociedad. La cultura no es nada sin la sociedad y la sociedad pues tiene cultura. Entonces simplemente es que uno no puede estar desligado del otro. Una sociedad puede tener múltiples culturas y la cultura se encuentra dentro de la sociedad y la sociedad puede estar en diferentes países, en diferentes entornos. Bueno, ahora vamos a entender tres términos claves: la enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces, la enculturación es el proceso en el cual o mediante el cual los individuos dentro de una sociedad aprenden tanto consciente como inconscientemente las costumbres e identificaciones culturales de sus mayores o sus predecesores. Entonces es la manera en la cual se heredaron esas costumbres. Puede ser, por ejemplo, por los abuelos, bisabuelos, sus padres, enseñándole a sus hijos ciertas costumbres o culturas, ¿cierto? O lenguajes también. Y bueno, ahí es donde hablábamos hace un momento que puede variar según el lugar. ¿Sí? En Colombia encontramos varios lugares donde se celebran las mismas cosas, pero puede variar levemente de acuerdo a la enculturación que se haya realizado en cada una de estas sociedades. ¿Sí? Ahora, el relativismo cultural son las pautas que hacen diferentes a las comunidades, que comparten o tienen similitudes en algunos temas, pero dejaría de tener razón de ser si llegasen a intercambiar costumbres que aparentemente con los que tienen mayores similitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las culturas pueden que coincidan con ciertas celebraciones o ciertas costumbres, y esas pequeñas diferencias o esos pequeños rasgos son los que lo hacen diferentes uno de los otros, pero digamos que su fin es el mismo, ¿sí? Ahora vamos con el etnocentrismo. El etnocentrismo es un tema algo delicado y además muy importante, porque se desarrollan las personas que sobreponen sus culturas o creencias por encima de los demás, llegando al punto de creerse de mejor raza o imponiendo su manera de ver o de creer las cosas. De ahí, de llevarlo al extremo, se podría generar inclusive temas como odio hacia las demás personas o por querer implementar sus pensamientos o sus creencias, ¿cierto? Creerse de mejores razas, como por ejemplo es el tema del narcisismo, ¿cierto? Que en ciertos países, puntualmente Estados Unidos, es muy marcado, ¿cierto? Entonces es llevar todas sus culturas o creencias al punto de ponerlas por encima de los demás y creerse de mejor raza. Entonces es un tema también delicado e importante para tener en cuenta. ¿Listo? Y muchas gracias por su atención.